Hola, el día de hoy, Día Mundial del Mieloma Múltiple, vamos a hablar sobre las reflexiones y oportunidades en torno al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que en los últimos tiempos ha cambiado mucho a favor en relación a diagnóstico más temprano, a tratamientos más oportunos, a nuevas modalidades en donde se da mejor calidad y cantidad de vida a los pacientes con esta neoplasia maligna del sistema hematopoyético. Tenemos un simposio muy especial y les agradecemos a todos los ponentes que estén aquí con nosotros para que aprendamos el día de hoy sobre esta enfermedad, el mieloma múltiple. ¿Qué tal? Soy el doctor Rafael Fonseca de la Clínica Mayo en Arizona, y es un gusto y un honor estar ante tan distinguida audiencia. El día de hoy se me pide que haga una reflexión acerca del mieloma múltiple como una enfermedad crónica y poco conocida. Antes de empezar aquí las relaciones que he tenido con la industria, hacemos un poquito de la epidemiología del mieloma y me enfoco en este caso en México. Vemos que en México hay aproximadamente 2.400 casos registrados según las últimas cifras del año 2020. Asociado a esto hay 1.500 muertes y sabemos que por lo menos hay casi 6.000 personas viviendo con la enfermedad. Muchos de nosotros estimamos que estos números son bajos porque hay un subdiagnóstico de la enfermedad por falta de conocimiento de la enfermedad y acceso a los centros hospitalarios. Sabemos también que representa el 1% de la carga de todos los cánceres y que principalmente se diagnostican aquellos de edad más avanzada. La edad promedio a nivel mundial es de 69 años y es un poquito más común en hombres que en mujeres. Esta es la célula culpable, la célula plasmática, que bajo circunstancias normales obviamente produciría los anticuerpos que nos dan la inmunidad de carácter de tipo anticuerpo. Aquí ven una imagen muy bonita de microscopía electrónica, donde pueden ver el retículo endoplasmático totalmente dedicado a la producción y a la secreción de estos anticuerpos. Ahora, esto nos hace que el mieloma múltiple sea una neoplasia que tiene marcadores que se pueden medir en sangre fácilmente. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero también esto crea ciertas vulnerabilidades que han sido aprovechadas para el desarrollar fármacos que puedan interferir con el proceso del manejo de estas proteínas a nivel intracelular, causando obviamente un estrés y eventualmente apoptosis de estas células. El mieloma múltiple es la neoplasia que tiene los mejores biomarcadores y por mucho. Esto es básicamente solo un reflejo de la biología. Como mencionaba, es una neoplasia que, como viene de las células plasmáticas, produce los anticuerpos de carácter monoclonal, que se pueden medir por un gran número de técnicas que se han usado ya por décadas en la clínica. Cosas como la electroforesis de proteína, podemos hacer eso también en la orina, hacemos la inmunofijación, la determinación de la concentración de gamma globulinas en el suero, y ahora pruebas más recientes, por ejemplo, como la determinación de cadenas livianas libres. Es lo que vemos obviamente en forma soluble. En el lado izquierdo muestro que también hacemos obviamente pruebas directamente yendo a la médula ósea para interrogar estas células e interrogar la médula. ¿Qué porcentaje de células tenemos ahí? ¿Cuáles son sus caracteres de crecimiento? ¿Y cuál es la naturaleza genética de la enfermedad? Y por último, y lo voy a mencionar más adelante, ahora usamos estas mediciones genéticas para determinar a nivel muy preciso, muy fino, la detección de lo que se llama enfermedad mínima residual, como un objetivo primario del manejo moderno de esta neoplasia. El mieloma es muy caracterizado por aspectos clínicos que se reconocen como casi únicos de la enfermedad. Uno de estos, obviamente, la destrucción de los huesos con las lesiones líticas. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el lado izquierdo una reconstrucción en 3 dimensiones que fue proveída para mí por la doctora Dorotea Fantl del grupo argentino, de cómo se ve, por ejemplo, un cráneo en una persona con mieloma múltiple. Y en el lado derecho, obviamente, ven las radiografías normales. Esto, si bien es aparatoso, casi nunca es de consecuencia. Pero lo que ven en medio, por ejemplo, lesiones en huesos que soportan el peso corporal, obviamente pueden llevar a problemas más grandes como fracturas y el dolor asociado a estas lesiones.
El mieloma es parte de un espectro en el que vemos que hay estadiajes más tempranos, llamémoslos benignos, como puede ser la gamopatía monoclonal. Y esto es obviamente algo que tiene que ser del manejo del médico general, porque digo, en muchas especialidades los médicos van a identificar pacientes que tienen esto y tienen que poder diferenciar si es que el paciente tiene un estadiaje benigno o si requiere una referencia a un especialista en hematología. La gamopatía monoclonal es algo común, es algo que se ve en el 2% de personas que tienen 50 años o mayores. Incluso si nos vamos a las edades más avanzadas en pacientes de 80 años, hasta el 10-15% de los pacientes tienen esta normalidad. Pero ellos no tienen complicaciones, el crecimiento es muy discreto, la persona no tiene aspectos como anemia o daño óseo y por eso se llama la gamopatía monoclonal de significado incierto. En el extremo, en el lado derecho, vemos lo que es el mieloma múltiple y es cuando el crecimiento ya ha sido tal que la persona tiene manifestaciones y síntomas asociados con el proceso canceroso. Ahora hay un estadiaje intermedio que ahí lo ven con la palabra smoldering, para la cual no tenemos una buena traducción en el castellano. Smoldering se refiere a las brasas de un fuego, es decir, está latente, es peligroso, pero no está activo. En castellano lo llamaríamos el mieloma indolente, en España le llaman larvado también, en el que la persona tiene un crecimiento más de estas células plasmáticas, pero no al punto que esté causando problemas clínicos. Generalmente, si uno hace una médula ósea, va a ver que hay más de 10% de células plasmáticas, pero cuando investigamos en más detalle los huesos y los laboratorios, no hay complicaciones para estos pacientes. Entonces, el mieloma es parte de un espectro y es la parte más avanzada de ese espectro, obviamente, cuando la persona ya tiene problemas clínicos. Ahora, los problemas que nos da el mieloma, ya mencionaba yo, incluyen, por ejemplo, las lesiones óseas. Ahí ven una fractura de fémur en el lado derecho abajo. Sin embargo, esto se puede tratar, se puede hacer una cirugía y que si bien es inconveniente, el paciente se puede reincorporar a su vida normal. El problema con las lesiones óseas, sobre todo el más difícil, son las compresiones vertebrales, porque esas a veces nos llevan a tener pacientes que tienen dolor crónico a consecuencia del daño óseo en esas regiones. También en el lado izquierdo abajo ven que hay pacientes que tienen daño renal y que incluso se llega a la insuficiencia renal crónica y la necesidad de hemodiálisis. Ahora, estos dos aspectos del mieloma, la R y la B, son lo que yo llamo las tenazas del cangrejo. En inglés se usa estas siglas para hablar del CRAP. Pueden verlas ahí en el centro de la laminilla, que es la hipercalcemia, la anemia, la falla renal y las lesiones óseas, el B del bone, ¿no? Pero el R y el B son lo que llamamos las tenazas del cangrejo, la parte peligrosa, porque la hipercalcemia la podemos corregir, lo mismo es con la anemia, pero lo que más merma la calidad de vida de los pacientes y que más tenemos que estar pendiente, obviamente, es la falla renal y las lesiones óseas. Por hablando de lesiones óseas, quiero compartir con ustedes una colección de imágenes aquí que he hecho a través del tiempo. En el lado izquierdo ven la primera paciente que se diagnosticó y se reportó en la literatura médica con mieloma múltiple, la señora Sarah Newberry, en 1844, y va a salir más adelante en otra laminilla. En el centro tenemos lo que yo pensaba era la documentación más antigua de un paciente con mieloma múltiple, es una momia de Egipto que se encuentra en el Museo del Río de la Plata en Argentina, de aproximadamente 700 antes de Cristo. Y por último, acabo de encontrar una publicación que ve en el lado derecho de una vértebra, sí, y también hay otras imágenes en esta publicación, de una persona con mieloma múltiple entre 1750 y 1400 antes de Cristo. Esta enfermedad ha estado con nosotros por milenios y afecta no solo a los seres humanos, pero también a algunos animales. En el año 2022, el pronóstico para los pacientes es mucho mejor de lo que era antes y voy a mostrarles algunas curvas que ejemplifican esto, ¿no? Si yo veo un paciente que recibe los tratamientos óptimos, y hablaremos brevemente de ellos, este paciente por lo menos debe tener unos 8 a 10 meses de sobrevida. De hecho, se acaba de publicar en una serie de la Universidad de Emory en Atlanta que un paciente con factores de riesgo estándar debe aproximar una sobrevida global de aproximadamente 13 años. Pero esto solo se logra con el diagnóstico adecuado y con el manejo adecuado con los fármacos modernos para el manejo de esta enfermedad.
Nosotros publicamos hace ya casi 5 años un estudio que hicimos con estas bases de datos del mundo real que se llaman, son las bases de datos de compañías de seguros. Estas son curvas de Kaplan-Meier que hicimos con casi 10,000 pacientes en los que los podíamos estratificar de acuerdo al año en el que se habían diagnosticado. Esas son las curvas de color azul. En la parte superior ven las curvas en color negro y en color gris, que son curvas del grupo control en la misma base de datos de estas compañías de seguros. Tuvimos que cortar esto en el año 2012, obviamente, para tener seguimiento. Y vemos ahí que conforme ha pasado el tiempo, el pronóstico de los pacientes sigue mejorando. Y realmente que se me antoja mucho pensar en cómo va a ser esto en unos 5 o 10 años más, en donde veremos seguramente aún más progreso en la lucha contra esta neoplasia. Ahora es una enfermedad muy, muy heterogénea. Un servidor hizo las publicaciones originales hace ya casi 20 años en las que identificábamos grupos genéticos que determinan un pronóstico más malo para los pacientes. Vemos aquí, por ejemplo, en aquel entonces, en pacientes tratados en un ensayo clínico, reconocíamos 2 translocaciones entre los cromosomas 4 y el 14 y el 14 y el 16, tal como las de lesiones del cromosoma 17, sobre todo en la zona donde tenemos el gen del P53, como elementos que identifican mieloma más agresivo y que requieren tratamiento más especial y más atención en su manejo, ¿no? Ahora, cuando yo hice este estudio y estaba en entrenamiento, estos eran los resultados para el mieloma. Han cambiado muchísimo. En aquel entonces se hizo este metaanálisis en el que se comparaban distintos esquemas de una combinación de quimioterapia que usábamos antiguamente, el Melphalan. Y como pueden ver ahí en la curva, la sobrevida estaba básicamente limitada a un poquito más de 2 años, la sobrevida media. Y obviamente, como ven, no había diferencia de acuerdo a las combinaciones. Las herramientas para el manejo de la enfermedad eran muy, muy limitadas. Unos años más tarde se empezó a experimentar con el trasplante autólogo, que realmente no era un trasplante, sino nada más era la oportunidad de dar una dosis más alta del mismo Melphalan en forma intravenosa, en las que se demostraba que más de mejor tratamiento es bueno. Entonces el trasplante se volvió algo estándar para el manejo de los pacientes. Pero como pueden ver en estas curvas también, la sobrevida de estos pacientes básicamente estaba alrededor de 4 años, que es muy, muy inferior a lo que ya vemos en el día de hoy con los manejos más modernos. Ahora, afortunadamente con el trasplante salió por primera vez la señal de que quizás algunos pacientes con mieloma múltiple se pueden curar. Esto es un estudio muy, muy importante del Grupo Español del Mieloma Múltiple. Se publicó hace ya un buen número de años, en el que veíamos que pacientes que lograban una respuesta completa, y nada más para clarificar rápidamente, respuesta completa significa que hay desaparición de todos los marcadores, como por ejemplo la proteína monoclonal o las cadenas livianas libres, que esto se traducía en un control duradero de la enfermedad, que son las curvas de color azul que ven ahí. Le daban un seguimiento muy, muy largo, 20 años, y como pueden ver ahí, hasta el 30% de los pacientes que llevaban este tipo de respuesta se mantenían con control de la enfermedad a 20 años. Es decir, son indicadores iniciales, pero que quizás hay un grupo pequeño de pacientes que empiezan a vislumbrar la cura de la enfermedad. Y creo que cada vez estamos mejor y les compartiré estudios que apoyan esta noción. Desde el año 1999, cuando por primera vez se hicieron observaciones acerca del potencial de la talidomida para el manejo del mieloma múltiple, hemos tenido una gran cantidad de fármacos que se han probado en ensayos clínicos y que han sido aprobados por la FDA y otras agencias similares a nivel global. Ya hay más de 20 indicaciones con estos 15 fármacos o productos celulares que han resultado en la mejoría de la enfermedad que les he estado comentando. Y estos van desde lo que llamamos los inmunomoduladores, que son de la familia de talidomida y sus derivados, los inhibidores del proteasoma, anticuerpos monoclonales, moléculas pequeñas y en forma más reciente, obviamente, terapias celulares como los linfocitos T-CAR o los CAR-T que se están usando y se están hablando mucho. Ahora hemos aprendido muchas lecciones en el mieloma múltiple. Tenemos tantos agentes, cómo los usamos, guardamos unos para más adelante. Les comparto otro estudio que hicimos y publicamos hace un par de años, en el que reportábamos que hay una pérdida muy, muy importante con cada línea de tratamiento. En la parte superior ven en pacientes más añosos, en la parte inferior
pacientes más jóvenes que son candidatos al trasplante. Y como pueden ver, con cada línea de tratamiento se van perdiendo en la parte superior casi la mitad de los pacientes, ¿no? Yo creo que esto no es exclusivo para el mieloma múltiple y la lección que nos da es decir, guardarse cosas para más adelante intuitivamente puede sonar como algo interesante, pero realmente puede ser algo peligroso porque la persona no necesariamente va a tener esa oportunidad más adelante. No hay que guardarse a los jugadores para fases más tardías del juego. Yo digo, si uno fuera un entrenador de fútbol, soccer, y tiene a Messi en tu equipo, no lo guardas para más adelante. Lo pones desde el primer partido, aún sabiendo que hay un riesgo de lesión mientras están jugando. Pero eso resulta en los mejores resultados para el manejo de los pacientes. Ahora, hablaba de las mediciones estas de tasa de respuesta completa que eran con proteína en la sangre. Y esto es lo que ha sido la evolución de cómo medimos las respuestas del mieloma múltiple. El monito hasta la izquierda era yo cuando estaba en entrenamiento, cuando simplemente un control y llegar a una meseta era suficiente. Luego llegamos a las tasas de respuesta parciales o parciales muy buenas. Ya comentaba la respuesta completa. Y en forma más moderna tenemos lo que ven hasta el lado derecho, que es el medir la enfermedad mínima residual, sobre todo con técnicas moleculares. Esta es una gráfica que demuestra cómo todos estos fármacos que mostraba yo han ido subiendo el porcentaje de pacientes que llegan a esta enfermedad mínima residual. En esto usamos un umbral de 10 a la menos 5, pero pueden ver ahí que antiguamente un porcentaje muy, muy bajo de pacientes llegaban a esas tasas tan profundas y el día de hoy se debe de esperar que más del 60 o el 70% de los pacientes bajo tratamientos idóneos lleguen a estas tasas de negatividad cuando se mide dentro de la médula ósea. Y sabemos que las respuestas completas con tasas de enfermedad residual negativa altas se convierten en sobrevida libre de progresión mejor y eventualmente y casi uniformemente se convierte en mejorías en sobrevida global. De hecho, tenemos 3 metaanálisis que valoran la medición de esta residual como un factor pronóstico importantísimo, incluso mucho más importante incluso que los factores genéticos. Y es tan importante que hay estudios como este, que es publicado por un grupo francés del mieloma múltiple, que demuestra que llegar a estos estadiajes negativos en la médula ósea con el tratamiento que sea, pero que sea óptimo, tiene los mejores resultados aún en pacientes con factores genéticos de alto riesgo, ¿no? En la curva de hasta arriba ven pacientes con factores genéticos de alto riesgo que se negativizan. Pero en segundo lugar vemos pacientes con factores de riesgo alto que se negativizan y que les va mejor a aquellos que tienen riesgo estándar, que se mantienen positivos, que es la tercera curva y de color azul. Y obviamente a los que peor les va son a los que son de riesgo alto y que se mantienen como positivos, ¿no? Entonces, el negativizarse puede llegar a sobreponer los efectos de estos factores genéticos. Vemos estudios como el estudio Casiopea, que acaban de presentar en una junta de hematología en diciembre del año pasado, en el que vemos que los pacientes que se negativizan con estos esquemas ideales, básicamente 3 años y medio, más del 90% de ellos no han recaído. Lo vemos en otro estudio aquí en los Estados Unidos, el estudio Griffin, que usa 4 medicamentos, un anticuerpo más 3 medicamentos, que estamos viendo que casi a los 4 años también el 90% de los pacientes, simplemente es con el esquema, incluso sin medir, llegan a tasas tan profundas de respuesta y de duración tan larga del control de la enfermedad. En este caso, la tasa de enfermedad mínima residual se aproxima a los 70%, ¿no? Entonces, estamos vislumbrando, en mi opinión, quizás los primeros años en los que se va a generar un grupo de pacientes que se curarán de su enfermedad. Aquí hay otro ensayo clínico, es el ensayo clínico HD7 de un grupo alemán, que hace un esquema muy similar, no lo voy a manejar en más detalle, simplemente decir son 4 de estos fármacos, compara 4 contra 3 fármacos. En este caso es antes del trasplante, el objetivo es medir qué tan profundas son estas respuestas de la enfermedad mínima residual. Incluso antes del trasplante, en este estudio, la mitad de los pacientes ya están negativizados. Y son estudios que nos empiezan a presentar la pregunta si el trasplante va a ser parte esencial del tratamiento futuro del mieloma múltiple. Por último, otro estudio aquí con otras 4 drogas, refinando un poquito con drogas más modernas,
No lo manejo en detalle, nada más decir que este estudio incluye el trasplante y lo que les voy a mostrar son resultados post-trasplante y vemos que hasta el 80% de los pacientes llegan a negativizarse. La realidad es que si con esto podemos lograr que haya un control duradero, permanente de la enfermedad y en algunos casos cura, si alguna de estas combinaciones en forma inicial pueden parecer de costo alto, a largo plazo van a ser altamente redituables. Vemos lo mismo con combinaciones para pacientes de edad avanzada. Hay este estudio que se llama el MAYA, que compara 3 fármacos contra 2, un anticuerpo, una molécula parecida a la talidomida, lenalidomida y dexametasona. Y vemos que a 5 años casi el 70% de pacientes de edad avanzada están sobreviviendo y que los aproxima a su sobrevida casi normal, sobre todo para los de edad más avanzada, ¿no? Incluso en pacientes con mieloma en recaída, otro esquema aquí que les muestro de combinación de anticuerpos con otros medicamentos, para la primera recaída vemos sobrevida libre de progresión, como se reporta aquí, de casi 42 meses. Casi 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio desde la primera recaída. En el mundo ideal ni siquiera tenemos que usar esto porque en la primera línea ya se están curando pacientes, pero en el mundo real un buen porcentaje de pacientes todavía los vemos con recaídas después de sus tratamientos iniciales y se les puede ofrecer este tipo de terapias, ¿no? Para concluir, 3 comentarios muy breves. El primero es que hay fármacos que ahora están atacando como dianas muy específicas algunos de estos cambios genéticos. Uno de estos ataca este marcador que es la translocación 11-14, que se presenta aproximadamente en el 15% de pacientes con mieloma. Nosotros describimos también que se presenta en la mitad de aquellos pacientes que tienen leucemia de células plasmáticas y la mitad de los pacientes que tienen amiloidosis de cadenas livianas. Y este fármaco es muy, muy específico para esto. Aquí pueden ver las flechitas cuando empiezo a usar este fármaco en pacientes míos. Lo que ven en curvas ahí de color rosa son los biomarcadores y una respuesta realmente espectacular en cuanto al control de la enfermedad. Punto número 2, los linfocitos TCAR. Con ingeniería genética se están cambiando el tipo de terapias para los pacientes. Recolectamos linfocitos de nuestros pacientes y hemos visto en ensayos clínicos que tienen una tasa de respuesta del 97.9%, con el 82% de los pacientes llegando a respuestas completas, ¿no? Y esto obviamente todavía está en pañales, se está haciendo más a nivel global, pero va a dar oportunidades de control de enfermedad, incluso para aquellos que ya están en recaída. Son terapias que ya tenemos disponibles por la FDA en los Estados Unidos. Y por último, en forma más sencilla que las terapias celulares, tenemos los anticuerpos bispecíficos. Anticuerpos que uno de sus bracitos jala la célula diana, la célula del mieloma, otro jala una célula T, las ponen en yuxtaposición y crean ahí un conflicto celular que resulta en tasas de respuesta tal como las ven representadas ahí. Entonces, espero que con esto hayan visto lo que hemos visto en los últimos 20 años del progreso en la lucha contra el mieloma múltiple. Tenemos mucho más que hacer, pero también vale la pena reconocer lo que se ha logrado. Otra vez la señora Newberry ahí en la izquierda. Yo digo, si esta persona se hubiera visto en aquel entonces, su pronóstico no era distinto que lo que hubiera tenido alguien diagnosticado en la antigua Grecia. Y por otro lado, en el lado derecho es la tarjeta de Navidad de un paciente mío, de un chiquitín que quizás ya está en la mitad de sus estudios universitarios y el paciente sigue con un excelente control de la enfermedad. Una vez más, les agradezco la invitación y es un gusto el estar con ustedes. Gracias. Soy la doctora Gabriela Borrallo, con el gusto de participar en la Academia Nacional de Medicina de México en este importante simposio donde estaremos haciendo reflexiones e identificando oportunidades en el diagnóstico y tratamiento de mieloma múltiple en México. Le agradezco muchísimo al presidente, al doctor José Jalabe Cherem, por esta deferencia que nos hace al IMSS para participar. La parte que yo voy a abordar de una manera introductoria es cómo podemos mejorar la calidad de vida en pacientes con mieloma múltiple y sobre todo lo que estamos haciendo en el IMSS con respecto a la implementación de protocolos de atención integral. En primer lugar, me voy a permitir definir qué es un protocolo de atención integral. Aquí lo que nosotros
hemos hecho son estos documentos técnico-médicos innovadores que contienen acciones con sustento en la mejor evidencia científica. De manera que uno de nuestros objetivos es sistematizar y estandarizar el proceso de atención para coadyuvar en la atención médica, de manera que ésta sea efectiva, eficiente, de calidad, segura, accesible y equitativa, y que nosotros podamos tener una adecuada gestión de los recursos. Lo que estamos haciendo hoy en el IMSS es innovando a través de migrar de un mundo ideal a un mundo real sin desprendernos, por supuesto, de la mejor evidencia. Entonces, seguimos trabajando en las guías de práctica clínica, pero hoy vamos a sumar estos protocolos de atención integral donde estamos incluyendo acciones específicas por los equipos multidisciplinarios y de una manera transversal en primero, segundo y tercer nivel de atención, de manera que la atención que hoy presentamos sea una atención estandarizada, integral y con enfoque a atención primaria a la salud. Está alineada, por supuesto, a la política nacional, al Plan Nacional de Desarrollo, a ver a un IMSS preventivo e integral, y por esa razón hemos estado trabajando y hoy ya tenemos productos que hemos compartido como este de mieloma múltiple, que ya estamos en la fase final de su validación y pronto lo tendrán en sus manos. Estos protocolos de atención integral se van a focalizar hacia la carga global de la enfermedad, a los años de vida saludables perdidos por discapacidad y muerte prematura. Entonces, en estas primeras causas están enfocados los protocolos de atención integral, están también alineados a las causas de mortalidad. Sumamos, por supuesto, ahora con la pandemia, un protocolo de atención integral para la COVID-19. Y bueno, estas son las 10 causas de muerte, las enfermedades del corazón, por eso ya tenemos 3 protocolos de atención hacia las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Ya les hablaba de la COVID-19, diabetes, tumores y enfermedades importantes como la que hoy vamos a abordar. Todo esto ha tenido una metodología desde la priorización de las enfermedades, el conformar los equipos multidisciplinarios, identificando al personal con mayor experiencia, así como haciendo una revisión, análisis, síntesis de la información, de manera que tengamos la mejor evidencia, las mejores prácticas de las diferentes organizaciones en la mesa para tomar las mejores decisiones. El desarrollo de los protocolos tiene una propia metodología y que es innovador el IMSS en hacer este tipo de documentos técnico-médicos. Tienen una metodología bien definida y sobre todo tenemos la participación multidisciplinaria y también tenemos una validación entre pares, entre expertos de los temas, para posteriormente hacer una difusión y una validación de los 3 niveles de atención. Esta es nuestra primera etapa, ya algunos los hemos presentado aquí el 22 de marzo en presencia de nuestro presidente. Presentamos los primeros protocolos de atención integral, el de hipertensión arterial sistémica, código infarto, que nos ha dado muy buenos resultados y hoy tenemos más de 6,000 vidas salvadas. El de diabetes, uno enfocado a la prevención y otro hacia las complicaciones crónicas. Recientemente lanzamos Código Cerebro y el de insuficiencia cardíaca está en proceso de término. Ya les hablaba yo de estos protocolos de COVID-19, el de VIH, algunos padecimientos musculoesqueléticos y neoplasias. Entonces, enseguida le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Terreros, que él es hematólogo y es colaborador de aquí de esta coordinación, quien ha estado trabajando muy de la mano con la doctora Adriana Valenzuela, quien es jefa de área de aquí de la Coordinación de Innovación y es la responsable del protocolo de atención integral
para los pacientes con mieloma múltiple. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo Terreros Muñoz. Actualmente soy coordinador de programas médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el día de hoy hablaremos de mejorar la calidad de la atención de personas con mieloma múltiple. Esta ha sido una prioridad en el instituto y para ello se ha logrado crear un instrumento de trabajo cuyo propósito es enriquecer y mejorar la condición actualmente del paciente con mieloma múltiple. Se sabe actualmente por la Organización Mundial de la Salud que el mieloma múltiple representa aproximadamente entre el 10 y el 15% de las neoplasias hematológicas. En México representa aproximadamente entre el 4 y el 8% de los padecimientos hematológicos. También es importante mencionar que hoy día se sospecha que cada año son aproximadamente 32,000 nuevos casos en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 13,000 muertes por mieloma múltiple se pueden presentar. La incidencia ajustada es de 4 por 100,000 habitantes, en Europa es de 4.5 a 6 por 100,000 habitantes, y en México hay estadísticas y hay reportes también de la incidencia, pero lamentablemente solamente por algunos centros. Actualmente se ha considerado una de las últimas que se reportó 33.4 casos por cada 100,000 habitantes. Esto atendidos en la Ciudad de México. Actualmente sabemos que el riesgo de padecer un mieloma múltiple es de 3.7 veces mayor para individuos con familias en primer grado que lo hayan sufrido y que la edad promedio para el diagnóstico es entre 65 y 74 años. 37% lo representan mayores de 75 años y el 15% menores de 60 años. Raras ocasiones se presentan en menores de 30 años de edad y 90% de los casos son mayores de 50 años. Por supuesto que una de las estrategias que el instituto ha logrado alcanzar ha sido los protocolos de atención integral y en especial el protocolo de atención integral para mieloma múltiple. Esto gracias a un grupo de expertos que nos han permitido trabajar junto con ellos y poder brindar toda su experiencia junto con todo el cariño y el amor para esos pacientes. Este protocolo pone a disposición las pautas de actuación basadas en la mejor evidencia disponible y en las recomendaciones de expertos con propósitos de estandarizar las acciones nacionales en el actuar básico de la atención integral. Por supuesto, sabemos que los objetivos, tanto generales como específicos en el protocolo de atención integral, es procurar que el diagnóstico se haga de una manera mucho más temprana, proporcionar la atención multidisciplinaria y oportuna a efecto de reducir las complicaciones renales, óseas y mantener, por supuesto, la funcionalidad de esos derechohabientes. Por supuesto, es privilegiar el tratamiento de primera línea. Actualmente sabemos que con el protocolo de atención integral podemos integrar al primer nivel, segundo nivel y al tercer nivel de atención. Esto con la finalidad de que desde el primer nivel de atención se logre identificar aquellos casos sospechosos para mieloma múltiple, sobre todo en áreas de prevención, diagnóstico oportuno y un tratamiento multidisciplinario. El diagnóstico oportuno con las pruebas necesarias, tanto de gabinete como también de laboratorio, y por supuesto el tratamiento que tenga los elementos necesarios para brindárselo, desde la quimioterapia estándar, esteroides, inmunomoduladores, inhibidores de proteosomas, anticuerpos monoclonales y el trasplante. Sabemos que esa integridad o ese vínculo que existe desde el primero, segundo y tercer nivel se ve reforzado, por ejemplo, con los pacientes que se trasplantan y que se le puede dar seguimiento con una muy buena calidad en un segundo nivel de atención, siempre y cuando estos vínculos se continúen dando. Sabemos que hay acciones imprescindibles, hay acciones opcionales y hay acciones que deben de evitarse y estos son identificados en el protocolo con las banderas que ustedes ven y observan con las letras I, O y E. Por supuesto que nosotros hemos dedicado la atención de esos pacientes y la experiencia de todas las diferentes disciplinas convocadas desde la medicina familiar, medicina interna, hematología, nefrología, neurocirugía, radiooncología y ortopedia. Por supuesto que las lesiones óseas se identifican en el 80% de los casos, la anemia en el 73% de los casos y el dolor óseo en un 58% de los casos. El daño esquelético axial en el 30%, al igual que la hipercalcemia,
y el daño renal entre el 20 y el 40%. En el protocolo de atención integral identifica todos los espectros de los pacientes que pudieran tener un espectro clínico por laboratorio y por riesgo, de tal manera que identifica pacientes con sospecha de mieloma múltiple, diagnóstico que se puede ejecutar desde un primer, segundo o tercer nivel, el tratamiento desde una primera línea con candidatos a trasplante o no candidatos, por supuesto aquellos casos especiales como por ejemplo las recaídas y refractarios, la leucemia de células plasmáticas, el plasmocitoma óseo solitario o la afección renal y ósea y su manejo y tratamiento. Actualmente en el PAI contemplamos 10 diferentes algoritmos que van desde la sospecha diagnóstica de un mieloma múltiple hasta los casos especiales como un plasmocitoma óseo solitario y un paciente con mieloma sintomático, pasando por no solamente el diagnóstico, sino los tratamientos de primera línea, de mantenimiento y aquellos casos especiales. Brinda la posibilidad de tener la sospecha de un caso como diagnóstico desde el momento en que se aborda con una bandera roja, en el caso de una atención de urgencias, o bien desde una manera en el consultorio de manera programada y que identifica bajo todos estos preceptos de laboratorios y gabinete para poder dar un diagnóstico lo más adecuado posible. Y esto permite que el médico de primer contacto pueda establecer la sospecha diagnóstica y solicitar los estudios orientadores para un diagnóstico de mieloma múltiple. También es importante mencionar que el diagnóstico de mieloma múltiple puede establecerse no solamente con las pruebas y los hallazgos, sino con algunos estudios mucho más sofisticados, pero que son imprescindibles para poder identificar el tipo de gamopatía monoclonal que se trate o no de ese tipo de pacientes. El algoritmo lo contempla. Y también aquellos tratamientos que basados en si un paciente es candidato a un trasplante o no y los riesgos que conlleva ese paciente, si es un paciente frágil o si es un paciente con condiciones fit, que puede ser tratado con los diferentes tratamientos que hoy día existen para la enfermedad. También es importante hacer mención que los casos especiales como el plasmocitoma solitario o el caso del mieloma múltiple asintomático son abordados en este PAI. Y la importancia de poder abordarlos también, porque son candidatos o no para una terapia de diferentes situaciones. Existen los criterios diagnósticos revisados por el Grupo Internacional de Mieloma Múltiple y no dejan de establecerse los esquemas de tratamiento y, por supuesto, aquellos que son de primera línea y las evaluaciones de respuesta. Todo ello se contempla en los siguientes 9 cuadros que acompañan en el protocolo de atención integral. Por supuesto, y finalizando con mi participación, las conclusiones que podemos establecer son las siguientes. El protocolo de atención integral establece la necesidad de proveer la atención de forma coordinada mediante un grupo de médicos especialistas y del personal de salud involucrado en el manejo de las personas con mieloma múltiple. Incluye los elementos fundamentales para proporcionar el diagnóstico temprano de mieloma múltiple y permite identificar el tratamiento de primera línea basado en las características de cada paciente. Por supuesto, considera el tratamiento multidisciplinario en los casos especiales y sus complicaciones y define las acciones en salud de forma organizada para optimizar las acciones integrales en las personas con mieloma múltiple. Agradezco muchísimo la atención. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Ramiro Espinosa, soy médico hematólogo, médico internista, soy egresado del Instituto Nacional de Cancerología, actualmente coordino la clínica de mieloma múltiple en el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy tengo el agrado de venir a platicar con ustedes sobre un vistazo nacional al mieloma múltiple, las nuevas modalidades terapéuticas, pero sobre todo la ruta por la cual el paciente con mieloma múltiple sigue su camino aquí actualmente en el país para poder tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano. Actualmente estamos nosotros viendo con un grupo de médicos lo que es la epidemiología nacional, ya que desafortunadamente el mieloma múltiple era considerado como una enfermedad rara. Dentro de las estadísticas que nosotros manejamos anecdóticamente eran de poblaciones sajonas o estadounidenses, donde hablaba que era una enfermedad rara o poco frecuente. Colocaba el mieloma múltiple pues, muy por debajo de otras enfermedades neoplásicas hematológicas, como las leucemias, los linfomas. Hoy es la segunda neoplasia más importante después de los linfomas y cada vez estamos diagnosticando más pacientes con mieloma múltiple.
Un servidor y un grupo de amigos que coordinamos diferentes clínicas de mieloma múltiple en toda la República nos hemos dado la tarea de identificar cuál es la epidemiología nacional. Hemos empezado revisando diferentes datos que las mismas escuelas de hematología en el país han estado publicando dentro de los congresos nacionales de hematología. Nos vamos no muy lejos de esta fecha, a 1998, en el cual se reportó que era una causa importante de muerte del mieloma múltiple. Predominaba generalmente mayores de 40 años y pues obviamente tenía un predominio más sobre hombres más que sobre mujeres. Recordemos que la literatura internacional decía que son pacientes más allá de 60 años, es una enfermedad rara de la tercera edad. Lo que nosotros estamos viendo, y esto está cambiando, es que son cada vez pacientes más jóvenes. En 1999 correspondía al mieloma múltiple el 1.1% de las defunciones que existían, con una tasa de mortalidad de 0.64 por cada 100,000 habitantes, y colocaba el mieloma múltiple dentro de las primeras 20 causas de muerte del país, algo que iba siendo significante. También no hace mucho tiempo no había muchas escuelas de hematología, por lo tanto eran muy pocos los que escribían trabajos en relación a la estadística nacional sobre el mieloma. El Instituto Nacional de la Nutrición y el Centro Médico Nacional La Raza era quizá los que abanderaban la mayor parte de los datos de pacientes con mieloma múltiple, y esto es entre la década de 1970 al 2004, pues se habló en las revistas de hematología nacionales y algunas publicaciones internacionales por este grupo de estudios de más o menos 492 pacientes. Entre el 2005 y el 2019, estos trabajos se multiplicaron, y esto fue proporcionalmente directo en relación al crecimiento de las escuelas de hematología, que forjaban cada vez más especialistas en los diferentes colegios, y obviamente cada escuela iba haciendo su grupo de residentes, por lo tanto formadores de datos y obviamente formadores de nuevas clínicas. La revista madre del Colegio de Hematología, en el cual todos nos regimos, pues se fueron presentando los trabajos desde el 2005 al 2019, y crecieron mucho los autores, crecieron muchas las escuelas, crecieron muchas las publicaciones en este lapso de tiempo, hablando pues obviamente de los pacientes con mieloma múltiple que estaban siendo tratados, presentando múltiples trabajos tanto de epidemiología como de clínica, de estadificación, de diagnóstico y de tratamiento, de tal manera que nosotros más o menos para el 2017, un grupo de médicos que ya estaban conformando clínicas de mieloma múltiple en todos los centros médicos, pues estamos hablando ya más o menos de un grupo de 4,552 pacientes aproximadamente. Todos estos pacientes están reportados en diferentes trabajos. Es muy probable que estemos hablando en muchos pacientes en diferentes estadísticas, y muchas estadísticas que están incluyendo a casi los mismos pacientes también. Entonces ahí pues está ese sesgo. Solamente son casos reportados de diferentes clínicas en los diferentes años que han estado evolucionando la hematología y obviamente la clínica de mieloma múltiple en cada uno de los centros. Este es un trabajo que nosotros presentamos justamente en la revista, en la revista para poder nosotros hablar de la epidemiología. Nosotros en la Gaceta Mexicana de Oncología pues publicamos algo ya más claro sobre lo que está pasando con el mieloma múltiple en el país. Empezamos a ver que si bien la estadística internacional decía que son más allá de 65 años todos los pacientes de mieloma múltiple, encontramos que para aquí a México durante el 2015 en un grupo de estudio en el cual estuvimos viendo todas las bases de datos de la Secretaría de Salud de los ingresos y egresos y hospitalizaciones y diagnósticos de mieloma múltiple, pues se reunió un grupo de 2,569 pacientes, de los cuales un poquito más allá del 48% eran más allá de 60 años, pero un porcentaje muy similar, 49.5%, eran entre los 30 y los 59 años, y si sumamos a los pacientes de 20 años en adelante, pues eran más allá de la mitad, es decir, más de la mitad de la población mexicana son pacientes jóvenes, son pacientes que por el tipo de enfermedad que es el mieloma múltiple, que es una enfermedad incapacitante, están dejando de laborar, están dejando de trabajar o de pertenecer a la sociedad económicamente activa. Por lo tanto, pues son pacientes que requieren ser diagnosticados a tiempo para ser tratados a tiempo, ya que esta es una enfermedad incapacitante y cara, haciendo que el paciente pues no trabaje, que el paciente no aporte y que dependa de otros familiares. Por lo tanto, la economía familiar se ve diezmada. Este trabajo costó mucha importancia hacerlo, porque con ello nosotros empezamos a emprender la lucha contra
a favor del mieloma múltiple para que este sea considerado como un gasto catastrófico y que se requiera un tratamiento temprano, eficaz y que requiera el acceso a todas las drogas para el paciente con mieloma múltiple. También tenemos en México publicados el paciente más joven con mieloma múltiple, que es un paciente de 17 años, una enfermedad que no debe ocurrir en este grupo de edad, sin embargo está ocurriendo, y obviamente son pacientes que tienen una expectativa de vida hasta los 70 años, de tal manera que esta es una enfermedad que mientras más temprano le dé al joven, más incapacitante va a ser, y le va a dar mucho tiempo que tenga mayor recaída, y por lo tanto, por la supervivencia del paciente se puede diezmar, se puede cortar. Este es un caso de los más completos que tenemos a nivel mundial porque existen registros, por ejemplo, aquí en México de paciente más joven, hasta antes de este caso era de 18 años. En América Latina de 20 a 21 años. En la India hay un niño de 8 años, pero solamente son casos anecdóticos donde hicieron el diagnóstico, hicieron la médula ósea, vieron las células plasmáticas y dijeron que era mieloma. Este es un chico de 17 años de edad con todo el protocolo de diagnóstico de mieloma múltiple, un paciente que ha sido tratado con las mejores drogas por el diagnóstico temprano, que ha sido trasplantado, ha sido modificado su estructura esquelética con vértebros, cementoplastia, y todo eso ha sido publicado y todavía sigue en revisión completa y sigue obviamente viviendo en vigilancia con los tratamientos. Es decir, este es uno de los estudios más jóvenes en toda América Latina y el estudio más completo en todo el mundo del paciente más joven con mieloma múltiple. El grupo de estudio que hicimos los médicos que vemos clínicas de mieloma múltiple para el 2017 vimos más o menos 1,703 casos, y eso está muy acorde con todo lo que el Globocan dice, es decir, entre 1,600 y 1,500 pacientes por año, casos nuevos se están reportando en la República Mexicana, y pues nosotros realmente en un año, todo este grupo de médicos que ven aquí, de todos los centros que vemos mieloma múltiple del país, logramos reclutar más o menos más allá de 1,700 pacientes. Solamente en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos más allá de 450 pacientes de mieloma múltiple. Tenemos 65 casos nuevos reportados en todo por año, 65 casos nuevos, algo que es importante de ver. Es importante saber que el Globocan está reportando pues un número similar de pacientes con mieloma múltiple, por lo que nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico más temprano, más oportuno y generar obviamente las mejores condiciones para que el paciente tenga un tratamiento. ¿Qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una enfermedad clonal que depende de una célula plasmática, que es una célula plasmática que adquirió la capacidad de un comportamiento maligno para generar clonas anormales de mieloma múltiple, que empiezan a proliferar más rápido que la clona de células plasmáticas normales. Muy similar a lo que habla en este artículo. El mieloma múltiple es capaz de proliferar en cualquier médula ósea si las condiciones y el ambiente son favorables. Muy similar a lo que ese artículo habla sobre esta especie de planta. Es la misma planta en diferentes ecosistemas. Una capacidad de proliferar en el ritmo donde le pongan. La célula plasmática tiene la capacidad entonces de adecuarse al entorno de la médula ósea, de empezar a trabajar en contra de la respuesta inmunológica que el entorno de la médula ósea puede asentar en contra de la célula plasmática. Puede neutralizar la respuesta inmunológica para sobrevivir en el mesénquima o en la médula ósea. Y una vez que pueda arrestar o contrarrestar la respuesta inmunológica, puede hacer que la misma respuesta inmunológica empiece a favorecer la proliferación de la célula plasmática normal. ¿Qué significa esto? Que la célula plasmática puede evolucionar o pasar desapercibida dentro del mesénquima o dentro de la médula ósea, por lo cual la célula plasmática puede estar activa, puede estar multiplicándose, proliferando sin que nadie la moleste. Pasa desapercibida mediante un mecanismo de camuflaje que es bloquear la respuesta inmunológica que normalmente debería trabajar en contra de la presencia de células anormales en la médula ósea. En algún momento lo hizo, pero después la respuesta inmunológica lo dejó de hacer y empezó a favorecer el trabajo de la célula plasmática, de tal manera que la célula plasmática empieza a adecuar la médula ósea a su favor, pone todas las estructuras, mecanismos inflamatorios y proinflamatorios para que todos sirvan a favor de la célula de mieloma múltiple. Normalmente toda la respuesta inmunológica se va a ver afectada, va a estar defectuosa y toda la respuesta inmunológica normalmente deberá trabajar en contra del mieloma múltiple, tanto inmunidad humoral como inmunidad celular, que es lo que aquí enumeramos, son respuestas que van a ir diezmando, que van a ir cayendo su actividad de tal manera que van a dejar que la célula plasmática pase desapercibida. Una vez que la célula plasmática se presenta un mecanismo de antígeno anticuerpo, va a activar todos los mecanismos celulares y estos mecanismos celulares normalmente van a responder para atacarlo, pero después lo van a dejar de hacer.
Una vez que lo dejen de hacer, pues van a trabajar a su favor para que la respuesta inmunológica esté bloqueada y la célula plasmática empiece a hacer lo que sabe hacer. Adecuar todos los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios para bloquear a las células natural killer, a las células T reguladoras, a los linfocitos T, a las células dendríticas, todo lo que normalmente debería estar activo para anunciar que una célula no debe estar ahí, pues obviamente simple y sencillamente los empieza a subornar. Todo el mecanismo de respuesta inmunológica celular empieza a trabajar a favor de la célula plasmática, permitiendo que la célula plasmática prolifere, como si fuera una especie de soborno, para que después de amenazarla, de contrarrestarla y de defenderse, empiece a ser desapercibida y empiece a borrarse dentro de la respuesta inmunológica para que ésta ya simplemente no la vea. Y una vez que no la vea, pues no hay forma barreras inmunológicas para que las células plasmáticas empiecen a hacer su trabajo y empiecen a hacer ahora que el mecanismo de regulación celular empiece a trabajar a favor de la célula de mieloma múltiple. La célula de mieloma múltiple es una célula que tiene la capacidad de proliferar, que normalmente una célula debe nacer, crecer, madurar, reproducirse y morir. La célula plasmática nació, creció, maduró y cuando se tenía que reproducir se clonó. Y al momento de clonarse empezó a generar una cantidad de células anormales mayor a lo de las células normales, generando una sustitución dentro de la médula ósea sobre las células normales, atacando a los neutrófilos, glóbulos rojos, plaquetas, empezándolas a sustituir. Y una vez que afecta las plaquetas, empieza a afectar los osteoclastos y osteoblastos, que son mecanismos de regulación para que el hueso se empiece a regenerar y ese hueso deja de regenerarse. Empieza a perder fortaleza, empieza a haber mayor espacios y discontinuidad dentro de la regulación osteoclastia y osteoblasto que debe generar un hueso normal. Este lo deja de hacer, el hueso duele, el hueso se fragmenta, el hueso se hincha y posteriormente se rompe. Y esto es gracias a la gran infiltración de células anormales que están sustituyendo todo el tejido normal dentro de la médula ósea. La médula ósea normalmente los adultos la tenemos en el esqueleto axial, que es todos los huesos que nos mantienen erguidos, desde la columna, el esternón, la parte superior de los húmeros, parte superior de las caderas y la pelvis, es donde más médula ósea tenemos. Y ahí es donde empieza a haber una sustitución de tejido normal por tejido de mieloma, generando un cambio en la conformación, de tal manera que el paciente puede tener anemia, puede tener defensas bajas, pero lo más importante, puede tener dolor, que es el síntoma más importante del paciente con mieloma, y si hay dolor y hay huesos fragmentados, puede tener fracturas patológicas, puede tener calcio elevado, porque este ya no se mete por la remoción ósea. Esta que yo les presento, pues obviamente son diferentes series de trabajo del doctor Kyle en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, del doctor Riccardi en Dana-Farber en Boston. El mismo doctor Kyle vuelve a sacar su producción y pues nosotros ahí pusimos nuestros datos, donde el dolor y la anemia son los síntomas más comunes en el paciente con mieloma múltiple. Las células de mieloma múltiple tienen una gran cantidad de células de proteínas que se producen de manera normal, proteínas que no deben de pasar a nivel del riñón y tapan el riñón y generan insuficiencia renal. El paciente con mieloma múltiple entonces tiene dolores óseos, tiene fracturas patológicas, tiene anemia, tiene trombocitopenia, tiene neutropenia por la gran sustitución de células plasmáticas sobre la médula ósea y puede tener falla renal por la gran cantidad de proteínas que producen las células de mieloma múltiple. Esto es importante que lo platique y me voy a pasar 2 minutitos más para comentarles. Es un diagnóstico difícil de hacer. Es un diagnóstico que el paciente no lo piensa porque es una enfermedad que casi nadie le describe. El médico general no lo ve. De 3 a 8 meses el paciente se puede pasar perdiendo mucho tiempo y dinero con el médico general antes de llevarlo con cualquier especialista. De 2 a 24 meses el paciente está con muchos médicos y especialistas, en promedio 11.2 meses, entre que el médico especialista lo ve desde el primer contacto hasta que el paciente está recibiendo un tratamiento, un diagnóstico. Medicina interna es quien más nos manda pacientes con sospecha de mieloma. Después ortopedia, y de este porcentaje ortopedia el 100% llegan con fracturas. El hematólogo, que no lo ven por fuera, el nefrólogo porque llegó con falla renal, el 3% de estos 6% llegan ya con diálisis o tratamiento sustitutivo. Es importante hablar de que el paciente con mieloma múltiple puede hacerse diagnósticos de primera vez simple y sencillamente porque se tiene que atribuir que el dolor, la anemia en un paciente adulto puede ser un síntoma, puede ser diferentes síntomas de pacientes con mieloma múltiple. Es una enfermedad incapacitante. El 67% de los pacientes referidos a la consulta llegan caminando.
pero el 13% llegan con bastón, el 14% en silla de ruedas y el 6% en camilla. Muchos llegan a urgencia, es decir, es una enfermedad que llega muy activa, muy acelerada y muy avanzada. ¿Cómo nos pueden ayudar en medicina interna? Una química sanguínea, una biometría hemática y una prueba de funcionamiento hepático. Si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene falla renal, ácido úrico elevado, hipercalcemia y globulinas elevadas, es muy probablemente que sea un mieloma. ¿Qué tenemos que hacer todos? Radiografía para ver si tiene lesiones líticas y todavía por ahí pedir prueba de Ben-Jones, que muchos lo hacen, pero si sale negativa ya lo pierden. No necesariamente tiene que ser positiva para pensar en mieloma. Si tiene todos estos cambios en la biometría hemática, si tiene todos estos cambios en la química sanguínea, globulinas elevadas, puede ser un mieloma múltiple. El 62% de los pacientes que llegan a la clínica de mieloma múltiple que han sido multiestudiados llegan con un bonche de estudios diagnósticos en los cuales, revisándolos todos, el 62% se pudo sospechar de mieloma múltiple desde mucho tiempo antes, solamente revisando bien la hemoglobina baja, la creatinina elevada, el ácido úrico elevado, el calcio elevado, las globulinas elevadas. Creo que esto es todo en función al tiempo, lo que yo tenía planeado comentarles para ustedes. Les agradezco mucho la invitación y espero les sea útil y estoy a las órdenes por si tienen alguna pregunta. Habrá los medios para que me la hagan llegar. Muchas gracias.